Muy buenas amigos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El motivo de este video es que, ya sabemos que hace unos días hubo un problema con la aerolínea Viva Air. Ellos estaban presentando un trámite ante la Aeronáutica Civil, la autoridad administrativa competente, para fusionarse con Avianca. Lógicamente, estos trámites están sometidos a un procedimiento porque buscan evitar, por ejemplo, lo que se llaman los monopolios. Todo esto tiene que estar reglamentado. Sin embargo, aduce Viva Air que se demoraron mucho y pues se quedaron sin fondos para seguir operando. Muchísima gente resultó afectada y lo que ya sabemos. Ante esto, pues la Superintendencia de Industria y Comercio pues ya había anunciado unas medidas, inclusive la intervención de Viva Air, y el fiscal general de la Nación había dicho también que es posible que Viva Air fuera investigada por una estafa en modalidad de delito masa. Presuntamente una estafa en modalidad de delito masa. Esto lo dijo el fiscal en una entrevista, pues así lo publiqué yo en mi página de Facebook. Voy a dejar la descripción en el video. Y palabras más, palabras menos, con este motivo vamos a hablar un poco de lo que es el delito masa, aprovechando este tema de Viva Air, independientemente de que sea delito o no, ya eso lo van a establecer las autoridades competentes. Ya la autoridad administrativa se está encargando de eso, es el primer paso, incluso el mismo fiscal también lo dijo, pero repito, aprovechando la contingencia, el suceso, vamos a hablar del delito masa. Y sin más preámbulos, comencemos. Antes que nada, este es un tema que está muy ligado al concurso de delitos. En Colombia no es, por ejemplo, como en Estados Unidos o en los países anglosajones. Cuando una persona comete varios delitos, recordemos, por ejemplo, lo que se escucha en las noticias, lo que se escucha en las películas, que por ejemplo en Estados Unidos dan 10 cadenas perpetuas, 15 cadenas perpetuas por cada persona que mató, por decir un ejemplo. Ese se llama el sistema de la suma aritmética. Ese es el que trabajan allá. En Colombia trabajamos con otro sistema que, a grosso modo, vamos a llamarle el sistema de la acumulación jurídica. Y este sistema de acumulación jurídica es el que vemos en pantalla. El que con una acción u omisión, o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal. Se traduce el que con una acción u omisión cometa varios delitos. El mismo delito, ya sea contra el mismo bien jurídico o contra otros bienes jurídicos, es decir, la vida, la integridad personal, el patrimonio, la libertad e integridad sexual, etc. En esos casos, cuando hay varios delitos, ya la palabra varios nos lleva a lo que es un concurso, ¿no? Entonces, en esos casos, repito, en Colombia utilizamos el sistema de la acumulación jurídica. Es decir, se toma el delito que tenga la pena más alta, la pena más grave, y se aumenta hasta en otro tanto, y nunca puede superar, nunca puede ser superior a la suma aritmética de todas las conductas y sus respectivas penas. Es decir, en Colombia no aplicamos ese sistema de las 15 cadenas perpetuas, 10 cadenas perpetuas, no. Utilizamos el sistema de la acumulación jurídica. Ahora, partiendo de lo anterior, el delito continuado va a ser también un tema donde vamos a ver varias conductas y varios comportamientos. La primera definición la he sacado de esta página de internet que se llama Conceptos Jurídicos. Abajo he dejado el link y dice lo siguiente:
El delito continuado es una variedad y multitud de diferentes hechos no sometidos a juicio individualmente. Es decir, hay varios hechos, varias acciones, varios comportamientos, pero no se van a someter cada conducta a un juicio, no, o a un proceso, no. Van a ser analizadas en conjunto. Segundo, hay un dolo unitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay una intención, hay una sola intención, a pesar de que la persona, el sujeto, comete varias acciones, todo corresponde a un plan de una sola intención, un dolo único o unitario. Debe haber una conexión espacio-temporal entre estos acontecimientos, es decir, debe haber una relación, la persona debe cometer la conducta, aunque la fracciona, tiene varios comportamientos, deben ser, por ejemplo, en el mismo lugar, en el mismo modus operandi, en el mismo tiempo. Al final vamos a dar un ejemplo. 4. El sujeto activo o persona que lleva a cabo el cometido de los hechos tiene que ser siempre la misma persona. Fíjense con este requisito. Y 5. Debe seguir un modus operandi homogéneo, que como ya lo dije, así como hay una conexión espacio-tiempo, pues también debe haber un modus operandi que también debe ser homogéneo. Siempre se había dicho en este caso, por ejemplo, la persona que es cajera y quiere robarse 10 millones de pesos y lo que hace es que cada día se coge 1 millón. 1 millón el lunes, 1 millón el martes, 1 millón el miércoles, va sacando, por ejemplo, para que no se den cuenta los jefes o los superiores. Pero hay un dolo unitario, ¿no? Quiere hurtar 10 millones de pesos y va a dividir en varias conductas de sustraer de la caja registradora o de donde se guarde el dinero 1 millón por día hasta llegar a los 10 millones en 10 días. Por dar un ejemplo. En derecho puede haber muchas apreciaciones, muchas opiniones. Esa fue, por ejemplo, la manera como yo lo estudié en su momento. Pero vamos a seguir, obviamente, analizando. Ahora, según lo dice delito continuado, ahora según Alfonso Reyes Echandía, que en paz descanse, fue uno de los magistrados que cayó en el famoso y bueno, tristemente famoso holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia en Colombia. Él decía que entendemos por delito continuado, y fíjase, mejor hablemos de concurso continuado, es un tema que está relacionado con el tema del concurso de delitos, aquella pluralidad de comportamientos que cohesionada por una misma idea vulnera en diversas oportunidades el derecho, el interés jurídico que está protegido por la ley penal o por un mismo tipo penal, etc. Fíjense cómo es una definición, pues aquí ya cohesionada en un párrafo, una definición parecida a la anterior. Ahora, el fiscal dice que Viva Air podría ser investigada por delito masa. ¿Qué es esto de estafa agravada en modalidad de masa? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, dice que el delito masa es un delito contra el patrimonio económico y afecta una amplia pluralidad de personas, por ejemplo, una estafa masiva, ¿no? Que es, fíjense que ya vamos llegando al punto que empezamos. Ojo con esto, debe ser, estas figuras del delito continuado y del delito masa están siempre involucradas con los derechos del patrimonio económico. No podemos decir, por ejemplo, que hay delito continuado o delito masa, por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual. Por decir un caso aberrante, por ejemplo, una persona quiere acceder carnalmente por medio de la violencia a 50 personas, entonces lo hace una por día. ¿Hay delito continuado? No. Esa interpretación es violatoria de la dignidad humana, es inconstitucional, va en contra del derecho constitucional. Todo el derecho está constitucionalizado y especialmente el penal, por ser el derecho y la herramienta más fuerte con la que cuenta el Estado para intervenir
a las personas. Entonces, ojo, este tema del delito continuado y el delito masa está relacionado con ataques al patrimonio económico. No lo vamos a poder usar, por ejemplo, en ataques contra la vida, en ataques contra la libertad sexual, en ataques contra la libertad individual. No. Ya sabemos por qué, por esa importantísima razón. Ahora, por último, dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que les quedo debiendo el radicado porque esto me lo pasó un familiar en una fotografía, entonces no pedí el radicado. Sí sé que fue el ex magistrado actualmente Yesir Ramírez Bastidas y dice que el delito masa es una especie de delito continuado, fíjense, pero limitado a acciones dirigidas a la afectación del patrimonio económico de un colectivo humano. También el delito continuado y el delito masa están limitados al patrimonio económico. Se presenta cuando el sujeto activo realiza una pluralidad de actos que genera una multiplicidad de infracciones, y ojo con esa palabra, multiplicidad de infracciones a un tipo penal, todo lo cual se ejecuta de acuerdo con un plan con el que se pretende afectar el patrimonio económico de un número indeterminado de personas. Esta definición diría yo que puede servir mucho para analizar el caso de Viva Air desde el punto de vista penal, ¿no? Es decir, aquí sí podemos distinguir. Imaginémonos una persona que vende boletos para una lotería o boletos para una rifa y resulta que todo es un fraude, que la rifa está arreglada y la persona alcanza a vender 30,000 boletos. No, qué exageración. Alcanza a vender, 5,000 boletos. Fíjense que ahí hay un mismo modus operandi, se está afectando el patrimonio económico, hay una estafa, no hablamos aquí de lo que es la estafa. En otro delito voy a hablar de eso, pero la estafa es un comportamiento de que mediante una maniobra engañosa se mantiene en error a la víctima, se le hace creer algo que no es en la realidad. Esa es la definición de error. Por supuesto que la estafa implica de que el autor sea una persona muy habilidosa, ¿no? Que sepa engañar, que sea elocuente, que monte todo lo que es la misa en escena, es decir, que monte todo ese escenario para engañar a las personas. Y por ejemplo, en fraudes mediante la lotería, donde se estafa a muchísimas personas, puede haber perfectamente un delito masa. Ahora, si en el caso de Viva Air se puede analizar, por ejemplo, de que no había forma de controlar, tengo entendido que hasta la noche anterior también estuvieron vendiendo tiquetes, es decir, no había forma de controlar, digamos, de que se iban a quedar sin fondo, pero igual, todos estos detalles ya están siendo abordados por la autoridad administrativa. En principio, recuerden que el derecho penal es última ratio, pues en teoría debería actuar cuando los demás derechos, las demás herramientas del Estado, pues no sean eficaces para solucionar los problemas. Entonces quería darles una pequeña idea de lo que es el delito masa, pues para aquellas personas que escucharon esa noticia o están interesados de que qué rayos quiere decir eso, de que va a estar podría ser investigada presuntamente por el delito de estafa agravada la aerolínea Viva Air, ¿no? Eso es en modalidad de delito masa, eso es lo que significa delito masa, palabras más, palabras menos. Entonces, en el momento que grabo este video es el Día de la Mujer, entonces un gran feliz día para la mujer, y muchas bendiciones y éxitos. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo. Voy a dejar este video hasta acá. Nos vemos en la próxima con más información. Te mando un gran abrazo y chao.